en este día. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Tomen asiento, gloria al Señor. Buenas tardes, bendiciones para todos. Los invito a abrir la palabra que se encuentra en Mateos 25, del 31 al 46. Libro de Mateos, capítulo 25, del versículo 31 al 46. Clamamos a Dios y le pedimos al Espíritu Santo que a causa de su unción todo yugo se pudre, para que podamos recibir lo que el Señor me ha transmitido desde su corazón a mi corazón, que le sea de bendición. Voy a leer Mateos 25, capítulo 25, del versículo 31 al 46, y vamos leyendo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es palabra de Dios. Y antes de comenzar, yo te pregunto, hermano, lo que Dios me hacía preguntarme a mí: ¿de qué lado estás? ¿Del lado derecho de las ovejas o del lado derecho de los corderos? ¿Cómo te estás comportando delante de los ojos del Señor cuando salís de acá? ¿Estás ayudando, sirviendo, o te estás haciendo por ahí el distraído cuando ves a alguien que está necesitando girar la cabeza y seguís? Como para ponernos todos más o menos en el mismo nivel, hay tres tipos de llamados. El llamado general, que es el que todos recibimos en el momento que llegamos a la iglesia, cuando por una enfermedad o una inquietud o por curiosidad queremos venir, o estamos, nos han traicionado, te han estafado, o te estás por divorciar, y vos decís: no, esta es mi última carta, me dijeron que si lo busco al Señor, y acá llegaste, o a otra iglesia del Señor. Y el Señor te dio esa mano y te dijo: reconóceme como tu único Rey y Señor. Él te iba a dar salvación siempre que vos lo reconozcas, que dieras ese primer paso de fe.
Y una vez que lo reconocimos, entonces empezamos a sentir algunas transformaciones, ya algunas cositas empiezan a pasar adentro nuestro que te dan ganas de seguir y de venir y de volver y escuchar y preguntar y comentarle a otro. Entonces ya el Señor empezó a hacer efecto. Vamos. Y una vez que pasamos todos por esta primera instancia, porque todos pasamos por esta instancia, este nivel, Dios te llama a un llamado especial. Porque la voluntad de Él es especial. ¿Especial de qué? De empezar a tocar vidas. Porque Él ya está viendo cuál es tu perfil, para qué propósito Él te puede usar, cuáles son tus talentos, tus dones, porque eso lo recibimos de parte de Dios inmerecidamente. No es porque te llamas como te llamas o sos de la familia que sos. Eso Él te lo regala. Y ahora, ¿qué hacemos con todo eso? No te lo podés quedar, como digo siempre, no podés ser un obeso espiritual, quedarte con todo lo que te da el Señor. Hay que empezar a dar. Entonces el Señor en esa etapa es cuando Él te empieza a dar unción, Él te empieza a dar habilidades, Él te empieza a dar esos talentos para que vos los desarrolles. Y si Él te lo da, lo tenés que recibir, hermano, no te podés negar. Tenés que ser obediente a Dios. Eso a Él le agrada. Sé que cuesta, sé que no es fácil, porque yo lo pasé. Sé que no es fácil alinearte al propósito de Dios. Sé que no es fácil dejar tu vida común, dejar amistades, dejar relaciones, dejar trabajos, dejar, no sé, actividades que te apartan del Señor. Porque aunque uno esté fuerte, siempre hay un poquito de debilidad y podés caer. Tenés que mantenerte en la línea. ¿Y cómo lo haces? Haciendo su voluntad. Si vos ya notaste que tenés ese mover de Dios en tu vida, porque ya empezaste a clamar, ya empezaste a orar, ya empezaste a cantar y viste alguna respuesta de Dios, algunas oraciones, aunque chiquititas, ya fueron respondidas. Entonces el Señor tiene los ojos sobre ti. Te dijo, a vos te voy a usar. Dios te está preparando, si ya estás en esta etapa del llamado especial, para que pases al llamado específico. Y acá es cuando Dios te pide que te pongas en la fila de este ejército que lo va a seguir. Que te pongas en la fila de este ejército que tiene propósito y tiene un proyecto para que vos lo cumplas. Él lo va a cumplir a través tuyo. Él no puede bajar hoy así con el cuerpo humano como en aquel momento estuvo Jesús en la tierra, siendo deidad, se hizo hombre, caminó, fue niño, sufrió, lloró, disfrutó, jugó con amigos. No, hoy ya no puede, pero Él nos dejó para que nosotros podamos hacer. Dice que Dios, también esto es muy lindo, Él no quiso hacer todo porque sí, eso está en Génesis. Si no me equivoco es 1:26, pero ya vamos a verlo. Él quiso que alguien lo ayudara y no quiso que fueran los ángeles, dijo no, al hombre. El hombre que va a ser formado a mi imagen y semejanza. Los quiero a ellos. Y Él nos puso sobre aves, sobre animales, sobre la tierra, para que todo esté a disposición nuestro. Él nos llamó, Él tiene un propósito con nosotros. Por eso que si escuchás el llamado, no te podés apartar, porque el Señor te va a traer. Esto es como Jonás. Él se quiso escapar cuando el Señor lo llamó y se fue a una barca y se fue al medio del mar y una tormenta y todos padecieron un tormentón, tiraron todo hasta que se dieron cuenta, porque Él se dio cuenta que era Él el problema, todos se dieron cuenta y lo tiraron. ¿Y dónde fue Él? ¿Alguien sabe la historia de Jonás? ¿Adentro de dónde? De un pez.
No fue un hotel all inclusive. Adentro de un pez estuvo. 3 días. Habrá dicho, wow, más vale que me alinee, porque yo no quisiera pasar por eso. Dice que Dios es grande en misericordia, bondadoso, generoso, pero también grande para la ira. Yo prefiero no probar esa parte del Señor. Amén. Todo lo que nosotros damos en el llamado específico, porque Él ya vio para qué tenés inclinación, si es para los niños, para los grandes, para los jóvenes, para la música, para la enseñanza, Él te va a perfeccionar. ¿Y cómo? Él te dio el don y el talento. Yo siempre escucho que también acá se dice. Pero no te podés quedar con eso, tenés que desarrollarlo. Amén. Hay maneras de desarrollarlo. Acá en la iglesia, en la escuela bíblica, tenemos mesas que enseñan y dan los primeros pasos para que los adultos o jóvenes puedan empezar a estudiar, a meterse, involucrarse, a bucear en ese mundo tan maravilloso que es la Biblia. Y te puedo garantizar que cuando lo hagas vas a querer saber más, más y más, porque el Señor parece que Él se goza también en verte como vos lo disfrutás. No está, pero lo sentís, lo vivís. Entonces empieza, esa sería la previa. Los niñitos también tienen la escuelita acá, van aprendiendo con sus niveles de niño. Pero ¿qué pasa con los adultos? Los tiempos se aceleraron. No podemos perder tanto tiempo. Como yo digo a veces, me lo decía una profesora a mí en secundaria, no vengan a calentar la silla. Y acá es lo mismo, no vengamos a calentar el banco. Crezcamos para llevar, porque ese es el llamado específico. Todo lo que recibimos lo tenemos que dar. ¿Y con qué? Con fundamentos bíblicos. Por eso le digo de la preparación, del estudio, de la capacitación, de los cursos. Hay que hacerlo. Todo eso no es pérdida de tiempo. Escuché por ahí que se dice. Eso es inversión en el reino de Dios. Porque vos estás bien parada cuando te vengan a decir cualquier verdurita. Pues sí, no me confundís. Yo sé quién es mi Dios. ¿Quién es mi Salvador? ¿Quién es el único que me pudo sacar de donde me sacó? Amén. Hay un versículo que dice, heme aquí, envíame a mí. Está en Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor. No estaban locos cuando decían esto. La voz del Señor se escucha, pero en la intimidad. No te va a hablar así como yo te estoy hablando hoy. Te va a hablar en la intimidad. Tal vez voz audible, tal vez pensamiento, tal vez visión, como también dice nuestro pastor. Pero si Él te dice esto, ahí está fundamentado. ¿Quién irá? Mirá lo que dice. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí. Envíame a mí. El Señor también estaba haciendo un poco un juego de palabras. ¿Quién irá? A ver si te habías dado cuenta que tenías ese don, que tenías eso, esa efervescencia adentro para ir a cumplir ese propósito, para ir a conquistar esa o esas almas, para que no se pierdan. Los tiempos se aceleraron. Y la gran comisión nos deja bien claro que tenemos que ir a anunciar el Evangelio a toda criatura, a todo ser viviente que conozca antes de la segunda venida del Señor que Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. La gran comisión nos dejó algo muy interesante, que hay cositas que me interesaría que vayan guardando o anotando. No es nada nuevo, no descubrí la pólvora, pero sé que es útil en este momento. Ir de 2 en 2. Nunca ir solo a la visita de un enfermo, a la visita a una cárcel, a un sanatorio, siempre de 2 en 2. Uno habla, el otro respalda en oración. Pero hay algo más importante de esto.
siempre tenemos que estar sujetos al pastor. El pastor tiene que saber dónde vamos, cómo nos vamos a mover, a quién vamos a visitar. Y también hay algo muy importante que dice que nosotros, si vamos a visitar, voy a ser más parafraseado, vamos a visitar a un enfermo, ya tenemos que llevar hasta visto qué versículos podemos utilizar para darle a ese hermano. No lo vamos a leer de memoria, pero lo vamos a tener como para brindarle apoyo espiritual. Porque un servidor, un capellán, sirve, asiste emocionalmente, materialmente. ¿En dónde? En momentos de enfermedad, en momentos de catástrofes, en momentos de, no sé, cuando hay chicos que están peleándose, uno puede intervenir. También en clubes, en todos lados podemos estar. Somos la mano extendida también. ¿De quién? Del pastor, porque el pastor no puede estar en todos lados a la vez. Por eso tenemos que tener el apoyo espiritual de él, sus oraciones. Vamos a la asistencia, como les decía, vamos a ir a visitar a personas, quien tenga y esté preparado con ayuno y oración, personas que estén privados de la libertad, personas con, ahora se les llama consumos problemáticos. Es lo mismo que decir droga, es lo mismo que decir alcohol, es lo mismo que decir pornografía, es lo mismo que decir tablet, iPhone y toda la historieta de la tecnología que está dando vuelta. Todos esos consumos problemáticos, un enviado de Dios, un mensajero, uno que tiene llamado, puede acercarse con una palabra. Amén. Hay que prepararse, porque te voy a preguntar algo. ¿De qué lado estás? ¿De las ovejas o de los corderos? ¿De qué lado estás, hermano? ¿Vas a servir a quienes necesiten o te vas a dar vuelta? Porque si venimos acá es para aprender. Y cuando salimos de este portón verde, que nos identifica y mucho, tenemos que seguir en el mismo estilo de vida que Jesús nos ofrece. Porque Él es un estilo de vida, Él no es religión. Amén. Entonces cuando vas a tu casa, tenés que seguir cantando, tenés que seguir mandando un mensajito y no meterte en la compu a jugar jueguitos, a jugar los jueguitos que son por plata, a pelearte con tu esposa, a gritonear. O al revés. Vamos a poner también al revés para que no haya problemas familiares. Entonces, tenemos que actuar como servidor todo el tiempo. Y ya, yo les voy a contar algo que a mí me resultó muy gracioso. Ya desde siempre, la Gran Comisión se ve hasta en las series televisivas. Por ejemplo, Batman iba con Robin. Vamos, Batman iba con... Bien. Después tenemos, al llanero solitario iba con el indio. ¿Es o no es? Iban de dos. Uno hablaba, hacía, y el otro apoyaba, oraba, hacía de soporte. Y después tenemos otro, el zorro. ¿Con quién iba? Con el gordito que hacía el papel de mudo. No sé si era mudo en realidad, pero hacía el papel de mudo. Él no hablaba. Se hablaba todo el zorro, pero él era el compañero fiel. Era de dos en dos. La Gran Comisión ahí también se cumplía. Bueno, a ver, los preparados, los llamados que están preparados, tienen que capacitarse. ¿Pero para qué? Nosotros no solamente vamos a hacer, y esto lo hemos hablado mucho con Patri, no sé si está, y con Flor. ¿Está Patri? Por allá. Nosotros no hacemos acción social. Nosotros no somos la MUNI. Pero sí nosotros vamos a llevar algo para darle a esa persona esto que estoy contando, esta asistencia emocional, esta asistencia material, este abrazo que por ahí necesita y no le decís nada.
Una palmada, una sonrisa cambia la vida de una persona. Hay mucha necesidad afuera, hay mucha angustia, mucha tristeza. Esto que nosotros ya vemos y lo sabemos, que sale cuando uno lo acepta a Dios, pero esa gente no lo conoce todavía. No tuvo la oportunidad de probarlo a Jesús. Cómo obra, cómo actúa. Entonces tenemos que estar en ayuno y oración cuando salimos a hacer esas visitas. Porque nos podemos encontrar con cosas que no pensábamos. Y lo que les voy a pedir es que nunca den consejos. Esto sí lo aprendí en los últimos cursos. Uno no puede nunca aconsejar sin estar muy seguro, porque la palabra tiene poder. Eso lo conocemos desde nuestro siervo amado Vicente. La palabra tiene poder. Entonces, si vos decís algo y le haces mal al hermano, lo dañás, en lugar de ayudarlo, lo empujás al precipicio. ¿Se entiende? ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Estamos todos entonces de acuerdo. Ojo con lo que uno habla. Poco. También está esto de que tenemos dos orejas. ¿Por qué? Porque debemos escuchar mucho más que hablar. Y les puedo garantizar que a mí esto me costó mucho. Porque yo hablo mucho. A mí la parte comunicacional me encanta. Mi trabajo se torna en esto, ¿no? En hablar, contar, informar, asesorar. Cuando estuve en radio hablaba también. Entonces me costó mucho hacer esto del servicio, porque hay que cerrar la boca, encomendándome a Dios y pidiéndole a mi Espíritu amado que Él tome dominio y poder y control para poder escuchar. Nunca le digan a una persona dejar los remedios. No tomes más, cree en Jesús. No. El Señor hará la obra. Primero vendrá, hay que invitarlo. Esto es muy importante. Hay que invitarlos. Hay que hacerle seguimiento a toda esa gente. Y ya me fui y no sé por dónde estoy. Bueno, siempre me pasa lo mismo, Bueno, si hay algo importante que acá tengo. Cuando el Señor te llama, tenés que cumplir. Tenés que hacerlo al 100%, 101%, como dice la palabra. No lo podés hacer a medias tintas, porque hay algo que lo justifica, fundamento bíblico. Por eso hay que estudiar. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, a los tibios, ¿qué pasa? Más fuerte. Los vomitaré. Los vomitaré. Entonces no podés hacer el trabajo de Dios a medias. Él no te hizo a vos imperfecto. Salimos como somos, pero porque Él nos quiere perfeccionar. Pero nosotros nos hizo perfecto con toda la parte orgánica. Es una máquina, lo dicen, lo sustentan y lo confirman científicos. Entonces Él no nos hizo ahí, a ver, haceme esto, y vaya vacío, hueco, camine ahí como un fantasma. No, Él nos hizo perfecto a su imagen y semejanza. Muy bien. Tenemos que empezar a decirles al mundo lo que el Señor nos dijo a nosotros a través de alguien. Yo siempre digo que vine muy jovencita y todavía estoy aquí, pasando décadas. Pastor, usted sabrá, pasaron muchas décadas. Pero seguimos con luchas, con pruebas, con tormentas, con enfermedades, con partida de personas que hemos querido. Pero el Señor te da sustento. El Señor te da esa paz para poder continuar. Esa voluntad que te pone cuando vos decís, no quiero saber más nada, me quiero quedar acá tirada en la cama, ya no me importa nada. El Señor te dice arriba, te agarra así de la oreja y te dice arriba, hay mucho por hacer, mucho por hacer. Y también vienen tiempos difíciles, pero el Señor te dice, el que cree en mí verá mi gloria. El que cree en mí verá que caerán 1000 y 10.000, pero mis hijos no los tocarán.
El Señor salvó mi vida, yo siempre digo, me sacó de la oscuridad y me trajo a esta luz admirable que es su vida, seguirlo a Él. Hay que salir, hermanos, a servir, como hicimos los otros días, para darle luz a gente que está en la oscuridad, a gente que vive en la depresión, empastillada y drogadas, cortadas. Nosotros cuando fuimos a ver la plaza con Florencia encontramos una chica que ella nos vino a buscar. El Señor te alcanza para que vos trabajes en esa persona, en el nombre de Jesús. Todas las manos quemadas, porque no sé con qué material estaba drogándose, pero ella estaba saliendo. Era una hija de Dios. Esto es lo más triste. Se había perdido. ¿Cuánta gente hay de esas que se perdió? Hay que estar bajo la sujeción del Señor. Yo pensé que iba a estar Flor y la iba a invitar que venga conmigo, porque acá ya se empieza a ver el movimiento del Espíritu Santo. Acá ya se empieza a ver los llamados que empiezan a despertarse. Hay que activarlos. Entonces yo les voy a decir que les agradezco todo lo que hicieron en la placita, gracias a lo que estuvieron, a las chicas que estuvieron en la mesa de oración, que salieron a evangelizar y a tratar tan bien, tan delicadamente a esa gente que venía con una tristeza, una angustia, pero fue. El Señor la empujó para la placita. Hay que seguir orando por toda esa gente. Gracias al equipo de limpieza que se portó de 1000. La plaza no estaba bien, estaba sucia, estaba desordenada. Como dice la palabra, cuando hay espíritu inmundo, ¿no? La casa estaba desordenada y vacía. Bueno, la plaza estaba así. Y los hermanos hicieron una limpieza maravillosa, corrieron el contenedor y quedó como una casa preparada para recibir a los invitados. Ellos, los que no conocían al Señor. Gracias a los maestros, no sé si están, que nos han ayudado en las mesas de dibujo, conteniendo a los chicos y aportando también. A los jóvenes, gracias, porque estuvieron en los juegos, cuidando de los niños, el inflable, el tejo, las hamacas incluso, estuvieron todos por todos lados. Gracias a una hermana que se paró, se hizo un centurión en los baños, los cuidó como si hubieran sido de ella. La hermana Mónica no estaba, pero un millón de gracias también a ella. Las hermanas que hicieron la chocolatada. ¿Ven que hay llamados diferentes? Las hermanas que hicieron esa chocolatada exquisita, que la tomamos y el Señor multiplicaba. La multiplicación, seguía habiendo leche chocolatada y había. Teníamos que entregarla. Pedíamos botella, ollita, para entregar y bendecir, porque nosotros fuimos bendecidos. Bendecimos también a otros. Gracias a los chicos del sonido, que nos pusieron un sonido hermoso. Gracias al grupo de la merienda, las que cortaron, que preparaban unas bandejas hermosas y las que entregaban también a los hermanos. Gracias a los que entregaron regalitos, porque lo hicieron de una manera. Aparte el orden, la armonía, fue muy, muy agradable trabajar. Gracias a los hermanos que fueron escuderos nuestros, por allá veo, fueron los guardianes que estaban alrededor, así limitando el contorno de la placita para que ningún niñito se nos cruce o nos arrebate un niño, porque hoy por hoy hay que estar atento a todo, y más cuando se trata de niños. Gracias a Flor y a Nati por la obra de títeres que hicieron tan linda, que tenía un mensaje hermoso. Gracias a todas las donaciones que llegaron desde el corazón, nadie las pidió y fueron fluyendo y fuimos sorprendidos de todo. Gracias, Pastor, por apoyarnos en oración, en ayuno, con la vigilia. Y como resumen, como decía la obra de teatro que hicieron las chicas, no busques, y yo se los digo a ustedes parafraseado, no busques ser la mejor versión de un cristiano o de un servidor. ¿Por qué?
No te sientas tampoco menos que nadie. Y yo no puedo, y yo no sé, y yo soy nuevo, y yo soy viejo, y yo soy blanco, y yo soy negro, y yo soy gordo, y yo soy... Nada que ver de eso. No busques, ¿pero por qué? Porque vos sos la mejor creación de Dios. Vos sos la mejor versión de Dios. Y el Señor te hizo único e irrepetible. Así que ponele ganas, ponele fuerza, ponele compromiso para cumplir con Él, no con el humano, con Él, para que Él cumpla su propósito en vos. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bueno, te damos gracias, Señor. Los invito a parar con esta palabra. Gracias, Señor, porque primeramente venís trabajando en mi vida con este tema desde hace mucho. Te agradezco, Señor, porque lo que pusiste en mi corazón es lo que pude transmitir. Si faltó algo, pido perdón y será una próxima vez que tengamos más y más información del corazón del Señor para nosotros. Te pedimos, Señor, que unjas de manera especial a cada uno, porque sabemos que son tus hijos, son criaturas agradables que vos hiciste a tu imagen y semejanza y tenés propósito con ellos. Gracias, Padre. Usa la vida de todos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Asimismo, Señor, vamos a entregar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, para seguir colaborando con el crecimiento de tu iglesia. No solo de la parte edilicia, sino la iglesia que está afuera, papá. Esa iglesia que vos nos enseñaste, que caminar, hablar de ti, enseñar, eso es también iglesia. Sabemos que donde tú estás, el enemigo huye, porque tenemos grabado acá en nuestro corazón la palabra Jesucristo. Y esto no lo borra nadie, y el enemigo cuando lo ve escapa, porque te tiene miedo, porque también le recordamos una y otra vez que Él está vencido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.